All right, I've been thinking. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Cítrico, tu dosis mensual de vitamina C para la mente. Antes de abordar el tema de esta semana, creo que todos ustedes se merecen una explicación. La verdad es que he estado bastante ocupado y esto de hacer videos semanales es algo que está más allá de mis capacidades, así es que decidí tratar de sacar episodios en la medida de lo posible. Lo otro es que me di cuenta que en realidad el tema de la argumentación es demasiado complejo como para abordarlo en un solo episodio. Por consiguiente, lo que voy a empezar a hacer es en realidad una serie de episodios con respecto a la argumentación e internet. En el episodio anterior revisamos básicamente las 4 máximas o reglas de Grice para una conversación. Recordemos cuáles eran. La primera era la de cantidad, o sea, básicamente decir lo justo y lo necesario, ni mucho ni poco. La de calidad tiene que ver con decir la verdad, o sea, no decir nada falso y no decir nada para lo que no se tenga evidencia. La tercera es la de relación o relevancia, o sea, lo importante es ir al punto. Y por último la de modo, hay que tratar de hablar lo más claro posible. Como bien les contaba en el video anterior, la mayoría de los trolls tiende a ignorar estas reglas o tiende a pasárselas por ustedes saben dónde. Sin embargo, probablemente una de las experiencias más frustrantes cuando uno se mete a internet son esas eternas discusiones con personas que no están dispuestas a cambiar de opinión ni tampoco a considerar que quizás uno puede tener un poco de razón. Recuerden que el pensamiento crítico no solo se trata de saber argumentar, también hay otros factores involucrados. Casi todas las definiciones de pensamiento crítico que existen actualmente ponen énfasis en que no solo hay que tener habilidades, sino que también hay que tener ciertas virtudes o valores para ser un buen pensador crítico. Y a mi juicio, el valor más importante de todos es la honestidad intelectual. Teniendo eso en cuenta, yo creo que hay que plantear un par de definiciones. La primera que tenemos que ver es la de argumento. Don Wikipedia, nuestro invitado estrella, nos dice que la palabra argumento, del latín argumentum, prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable. La expresión oral o escrita de un razonamiento. La cualidad fundamental de un argumento es la consistencia y coherencia. Es decir, un argumento es básicamente una construcción discursiva, es algo que uno dice o expresa con la intención de convencer a alguien de una proposición. La estructura típica de un argumento es que se compone de una conclusión o tesis, la cual está apoyada por una serie de evidencias o razones, las que también podemos llamar premisas. Existe una gran cantidad de argumentos diferentes, los cuales se clasifican por su estructura o su forma lógica. Pero todos se caracterizan por tener esta mezcla de una conclusión y las razones para llegar a ella. Más adelante vamos a ver algunos tipos de argumentos, como por ejemplo los argumentos deductivos, los inductivos y también los abductivos. En este sentido, argumento es más o menos sinónimo con razonamiento. En este capítulo me interesa dejar claro un concepto clave, y que es el concepto de desacuerdo profundo. En 1985, un filósofo llamado Robert Fogelin planteó una hipótesis interesante, que existen desacuerdos profundos los cuales son imposibles de resolver racionalmente. Es decir, son desacuerdos en los cuales no importa cuánto se argumente, básicamente nunca vamos a llegar a una conclusión que nos deje a todos contentos. Entre paréntesis, debería dejar de decir básicamente a cada rato, perdón. Si se han metido a Facebook o a Twitter en los últimos días, se darán cuenta de que este tipo de desacuerdos están en todas partes. Hay un dicho muy antiguo que dice algo así como que para no caerle mal a la gente hay que evitar 3 temas. No hay que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Un filósofo que ha entendido sumamente bien este problema es Michael Gilbert. Gilbert, en su libro Coalescent Argumentation, plantea de que el principal problema es que tendemos a definir argumento precisamente como un intercambio de palabras solamente, y no es el caso. El punto central es que para Gilbert, una discusión no tiene que ver solamente con un desacuerdo respecto a argumentos, sino que tiene que ver con un desacuerdo en cuanto a posiciones. Gilbert define posición como una matriz de creencias, actitudes, emociones y valores conectadas con una afirmación. En los ejemplos que dimos, es sumamente fácil darse cuenta cómo esto es cierto. Respecto con la religión, resulta que la mayoría de las veces uno profesa la religión que heredó de sus padres, y lo mismo pasa con la política. Muchas veces lo que más influye es la posición que tienen los amigos o los seres queridos, o bien las experiencias de vida que uno tuvo, más que los argumentos racionales. Por ejemplo, si tenemos una persona que creció en una familia Opus Dei profundamente católica, es muy difícil de que esta persona termine siendo atea y de izquierda. Y cuando ese es efectivamente el caso, usualmente se debe a alguna experiencia fuerte que hizo que la persona cambiara de opinión.
La idea del desacuerdo profundo es que estos desacuerdos muchas veces no tienen que ver con las ideas que se están efectivamente intercambiando, porque el verdadero desacuerdo, el desacuerdo de fondo, es entre las posiciones que estas personas tienen. En resumen, en los desacuerdos profundos uno nunca ataca solamente a las ideas, sino que muchas veces la persona se siente atacada. En estas discusiones, como plantea el filósofo Daniel Dennett, no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Dennett, en este sentido, da 7 consejos en su último libro. El primero es, aprende de tus errores. Se requiere de honestidad intelectual para asumir que uno puede estar equivocado, y cuando así es el caso, lo importante es que quede claro de que uno se equivocó para que así todos podamos aprender de la experiencia. La segunda regla es la de respetar al oponente. Es imposible resolver una discusión si es que partes de la base de que el otro es un hueón de a peso. Según Dennett, la mejor forma de mostrarle respeto al oponente es haciendo 4 cosas. Primero, resumiendo cuál es el argumento del interlocutor. Luego, tratar de buscar puntos de acuerdo. Luego, mencionar qué se ha aprendido del oponente. Y solo cuando uno ha hecho ya estas 3 cosas, tratar de criticar el argumento del otro. La tercera puede resumirse como prestar especial atención a la evidencia. Cuando el interlocutor dice algo sin respaldarlo, o sea, cuando da algo por sentado, lo importante es tomar en cuenta si es que lo que se está dando por sentado efectivamente es algo que se comparte. La cuarta tiene que ver con las preguntas retóricas. Esas preguntas que a veces la gente hace no con la intención que te las respondan. Recordemos que una de las cosas que Grace recomendaba es ser claro. Así es que cuando uno quiere afirmar cosas, no hay que plantearlas como preguntas. La quinta es extraordinariamente importante y es usar la navaja de Occam. Este principio de la lógica plantea que si hay 2 explicaciones para un fenómeno y las 2 son igual de buenas, gana la explicación más simple y más corta. Si se fijan, los argumentos del Guatón Salfate usualmente implican conspiraciones sumamente complicadas y que requieren creer en un montón de tonteras. Sin embargo, muchas veces la verdadera explicación o la explicación más simple está a la vista de todos. Y el sexto principio tiene mucho que ver con el anterior, y que dice algo así como no pierdas el tiempo en huevadas. La ley de Stargate plantea lo siguiente: el 90% de las cosas son mierda. El 90% de los libros, el 90% de los discos, el 90% de los poemas, el 90% de los youtubers son basura. La idea de fondo es que cuando uno discute, uno tiene que concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Chile está lleno de opinólogos, y de bueno es que lo único que hacen es tratar de vender la pescada. Por ejemplo, si tú le crees más al Guatón Salfate respecto a que las vacunas causan daño, y no le crees a los muchos premios Nobel que le han dedicado años y años de investigación al tema, significa que estáis mal. Y si le compráis al Guatón Salfate eso de que no, en realidad la medicina es una conspiración, los médicos están todos de acuerdo con las farmacéuticas y con los capitales para mantenernos controlados, porque son todos reptilianos y bla, 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 significa que se te quedó la navaja de Occam en la casa. Y por último, la séptima regla plantea algo así como que hay que tener cuidado con las profundosidades. Uno de los grandes problemas que tienen las humanidades, por ejemplo, hoy en día, es el hecho de que la gran mayoría de los teóricos tiende a utilizar un lenguaje sumamente vago, oscuro, confuso, incomprensible. Como regla general, si tú no puedes decir algo claramente, significa que no vale la pena decirlo. Estas 7 reglas básicamente nos transforman en mejores pensadores y mejores argumentadores. Todo lo podemos resumir en ser claro, ser preciso, ser ubicado y en cierto modo también ser buena onda. Solo así podemos trascender el nivel de las discusiones superficiales y empezar a resolver los problemas o los desacuerdos profundos que podemos tener. Si te interesaron estos temas, te recomiendo de que revises los artículos que voy a linkear acá abajito. Les recuerdo también de que, bueno, hay un Twitter, hay un Facebook, pero ahora también tengo un Ask FM para responder preguntas. Así que, bueno, eso. Los dejo invitados para que manden sus preguntas, dejen sus comentarios. Y desde ya los dejo invitados para que en el próximo capítulo aprendamos un poco sobre los sesgos cognitivos, que son sumamente importantes a la hora de discutir. Gracias, nos vemos, chaito.